Antes de empezar, escribid en los comentarios desde qué parte de España o del mundo nos veis. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y ofreciendo más historias fascinantes. El aire gélido del aire acondicionado en la sala VIP del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acariciaba mi piel. Sin embargo, no era nada comparado con la frialdad que se había instalado en mi corazón. Estaba sentada en un sofá de cuero color crema, girando lentamente una copa de Chardonnay de rueda, cuyo precio probablemente superaba el sueldo mensual de mi marido. Mi móvil, apoyado sobre la mesa de mármol, vibró con fuerza. El nombre de mi marido, Javier, apareció en la pantalla. Esbocé una leve sonrisa. No era una sonrisa de anhelo, sino la de alguien que ya conoce el final de una partida de ajedrez. Descolgué, acerqué el frío dispositivo a mi oído y esperé la sentencia que llevaba prediciendo desde hacía una semana. Hola, Javier, saludé con un tono neutro, como si nada ocurriera. Una carcajada estalló al otro lado de la línea. Una risa de pura satisfacción, arrogante y repugnante. Escúchame bien, Carmen. No me esperes esta noche. No me esperes nunca más. Bebí un sorbo de vino. Vaya. ¿Otra vez haciendo horas extra o estás ocupado inventando una nueva excusa? Mañana me caso, gritó. Su voz era tan estridente que tuve que apartar un poco el móvil. Sí, has oído bien. Me caso mañana con Valeria. Es joven, guapa y mucho más apasionada que una vieja aburrida como tú. Estoy harto de ver tu cara de amargada todos los días en casa. Hubo un silencio. No respondí, dejándole soltar todo su veneno. Y tengo otra sorpresa para ti, continuó con un tono de burla que iba en aumento. Echa un vistazo a nuestra cuenta bancaria conjunta. Vacía, ¿verdad? He sacado cada céntimo de los 5 millones de euros que guardabas ahí. Es mi derecho como marido. Considéralo una indemnización por haberte aguantado durante estos 5 años. Miré de reojo una notificación en la tableta del trabajo que estaba encendida. Efectivamente, había un informe de una retirada masiva de fondos. 5 millones. Para Javier era una fortuna. Para mi consorcio, era apenas un gasto operativo menor. Pero permanecí en silencio, dejándole creer que tenía la sartén por el mango. Y una cosa más, añadió, como si aún no estuviera satisfecho con el daño causado. El chalet de lujo en La Moraleja donde vivimos. Lo he vendido esta mañana, al contado. El comprador era un completo idiota. Ha querido pagar en efectivo, y al momento, sin revisar los detalles de la escritura. Así que, cuando vuelvas a casa, es posible que hayan cambiado la cerradura. Adiós, pobre vieja infeliz. Disfruta de tu vejez en la calle o debajo de un puente. La llamada se cortó. Dejé el móvil sobre la mesa con calma. No hubo lágrimas, ni histeria. Nadie a mi alrededor, ejecutivos y empresarios de alto nivel esperando sus vuelos, se dio cuenta de que acababa de ser divorciada, robada y desahuciada por mi propio marido en una llamada de 2 minutos. Cogí mi tableta, abrí una aplicación de mensajería instantánea y envié una nota de voz a Rafael, mi abogado y hombre de confianza. El objetivo se ha movido, Rafael. Ha picado el anzuelo de los 5 millones y ha firmado la escritura de compraventa del chalet esta mañana. Asegúrate de que nuestro equipo legal esté preparado. Y que Inmobiliaria Vesta, nuestra empresa que ha comprado la casa, procese la toma de posesión del activo de inmediato. Quiero que Javier se sienta el rey del mundo hoy, antes de que mañana le derrumbemos el cielo encima. Me recosté en el sofá. Javier era un auténtico necio. Creía que había vendido la casa a un desconocido. No sabía que el comprador idiota que mencionaba era una filial inmobiliaria de mi propiedad. Acababa de transferir voluntariamente el activo de vuelta al control de mi propio consorcio. Y los 5 millones de euros que había robado eran dinero ya marcado por la policía como parte de una investigación por malversación de fondos. Miré mi reflejo en el ventanal que mostraba las pistas de despegue. Pobre vieja infeliz, susurré, imitando sus palabras. Ya veremos quién llora sangre mañana, mi querido esposo. Este conflicto no empezó hoy. Es la culminación de mi paciencia. Yo, Carmen, a quien él conocía como una simple ama de casa que solo sabía gastar el dinero de su marido, soy en realidad la accionista mayoritaria del holding donde él trabaja. Un lugar donde él no es más que un gerente de nivel medio que se cree un gran director. La ironía era tan deliciosa que tuve que contenerme para no soltar una carcajada y que el camarero que venía a rellenar mi copa no me tomara por loca. Mañana era el día de su boda con Valeria, su propia secretaria, y mañana sería también el día en que yo les entregaría un regalo de bodas que jamás olvidarían en sus vidas. Para entender por qué pude aceptar la traición de Javier con tanta serenidad, debemos retroceder 3 años. En aquel entonces, todavía intentaba ser una esposa devota, reprimiendo mi ego y mi verdadera identidad para proteger el orgullo de mi marido. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Una lluvia torrencial caía sobre Madrid.
Javier llegó a casa con el ceño fruncido y lanzó su maletín de trabajo sobre el sofá del salón. Yo estaba preparando una infusión caliente cuando empezó a quejarse a gritos. «No tienes ni idea de lo duro que es ser director, Carmen», me espetó cuando le ofrecí la taza. «Tengo una responsabilidad enorme. La empresa necesita una inyección de capital y, si consigo este proyecto, nos haremos de oro. Pero necesito capital. Necesito dinero para agasajar a los clientes y comprar acciones preferentes». En ese momento ya sabía que mentía. Mi red de inteligencia empresarial me había informado de que Javier era solo un gerente senior, no un director. Pero callé. Quería ver hasta dónde llegaría su farsa. «¿Cuánto necesitas, cariño?», pregunté con suavidad, fingiendo ingenuidad. «2 millones de euros para empezar», respondió al instante. Sus ojos brillaban de codicia. «Tienes los ahorros de la herencia de tus padres, ¿no? Liquídalos. Dámelos a mí. Te prometo que te los devolveré multiplicados por 10 en un año». Le miré a los ojos. No había amor allí, solo avaricia. Aún así, le di acceso a una de mis cuentas de ahorro. Una cuenta que había preparado específicamente para los gastos domésticos, no mi cuenta principal, que contenía activos por valor de cientos de millones. «Son mis últimos ahorros, cariño. Por favor, úsalos con cabeza», le dije mientras le entregaba la libreta bancaria. La cogió con brusquedad. «Tú tranquila. El deber de una esposa es apoyar a su marido, no hacer tantas preguntas. Si yo triunfo, tú también te beneficiarás viviendo a cuerpo de rey en casa». Desde ese día, las mentiras se fueron acumulando. Empezó a llegar tarde a casa, con la excusa de reuniones del consejo de dirección. Yo sabía que estaba gastando mi dinero en discotecas de lujo con Valeria. Mi sufrimiento no terminaba ahí. Pilar, la madre de Javier, era mi otra pesadilla. Cada fin de semana, esa mujer venía a nuestra casa como un inspector de obras buscando fallos. Un mediodía, mientras yo barría la terraza porque Javier me prohibía contratar a una empleada de hogar con la excusa de ahorrar, aunque él usaba ese dinero para sus juergas, apareció Pilar. Le dio una patada a una pequeña maceta que tenía cerca. Carmen», me llamó sin ninguna cortesía. «Mira a mi hijo. Se mata a trabajar de sol a sol. Cada vez está más delgado, más envejecido. Y todo porque tiene que mantener a una esposa parásita como tú». Respiré hondo, intentando contener la rabia. «Yo también cuido de la casa, suegra. Me aseguro de que Javier coma sano y tenga la ropa limpia». «¿Cuidar de la casa?», se burló Pilar mientras escupía al suelo. «Vaya un trabajo difícil del que presumir. Tienes suerte de que Javier quisiera casarse con una mujer sin carrera como tú. Fíjate en Valeria, la secretaria de mi hijo. Esa sí que es una mujer increíble. Guapa, inteligente, sabe ganar dinero. Es una mujer de acción. Si Javier se hubiera casado con ella, seguro que a mi hijo le iría mucho mejor». Aquellas palabras dolieron, pero también fueron una revelación. Resultaba que Pilar ya sabía lo de Valeria. Quizás incluso apoyaba la infidelidad de su hijo. «Si cree que Valeria es mejor, ¿por qué no le pide a Javier que se case con ella?», pregunté con dureza. El rostro de Pilar enrojeció. «¿Cómo te atreves a responderme? No te crezcas solo porque le diste un poco de capital inicial. Ese dinero no es nada comparado con el sudor de mi hijo. Recuerda, esta casa, el coche del garaje, todo se ha comprado con el dinero de Javier. Tú solo estás aquí de prestado». La realidad era justo la contraria. El coche del garaje era un regalo mío que compré a nombre de Javier para que no se sintiera inferior. La hipoteca de la casa también la pagaba yo mediante transferencias anónimas para que Javier pensara que su sueldo era suficiente. Cubría todas las carencias de Javier con mi propio dinero para mantener su dignidad como cabeza de familia. Pero aquel día, mientras Pilar me humillaba delante de los vecinos que pasaban, algo dentro de mí se rompió. Mi respeto por aquel matrimonio se evaporó. Me di cuenta de que no me estaba sacrificando por amor. Estaba alimentando a un parásito. Esa misma noche, después de que Pilar se fuera con una fiambrera llena de la deliciosa comida que yo había preparado, sin dar las gracias, llamé a Laura, mi verdadera asistente personal. «Laura», le dije con frialdad, «a partir de mañana, te infiltrarás en mi casa. Te harás pasar por una empleada de hogar torpe e ingenua. Necesito ojos y oídos dentro de esa casa las 24 horas. Quiero saber cuán podrido está mi marido y hasta qué punto me ha traicionado». «¿Entendido, señora Carmen? ¿Alguna instrucción especial?», preguntó Laura. «Regístralo todo, grábalo todo, reúne pruebas. Voy a interpretar el papel de esposa tonta un poco más. Deja que se sientan ganadores. Deja que vuelen alto, porque cuanto más alto vuelen, más dura será la caída cuando los estrelle contra el suelo». Así fue como empecé a urdir este plan. Las mentiras de Javier sobre su cargo, la codicia de Pilar y la presencia de Valeria
se convirtieron en el combustible perfecto para el fuego que estaba preparando. Y ahora, 3 años después, ese fuego estaba listo para arrasarlo todo. La llamada de Javier en el aeropuerto había sido la cerilla final. Un mes antes de que Javier me llamara con tanta arrogancia desde el aeropuerto, el ambiente en nuestra casa parecía tranquilo. Sin embargo, una tormenta se gestaba bajo la superficie. Yo estaba sentada en mi despacho personal insonorizado, la única habitación de la casa cuya llave Javier nunca tuvo. En mi escritorio, Laura estaba de pie vestida con un uniforme raído, su disfraz perfecto como asistenta llamada Ana. «Aquí tiene el informe, señora», dijo Laura, entregándome una tableta de última generación. Su postura, normalmente encorvada como la de una sirvienta, ahora era erguida. Su mirada, afilada y profesional. He copiado todos los datos del portátil del señor Javier mientras estaba borracho anoche. Cogí la tableta y empecé a deslizar el dedo por la pantalla. Lo que vi hizo que se me helara la sangre, no por la sorpresa, sino por una repugnancia que crecía por momentos. La primera carpeta contenía fotos íntimas de Javier y Valeria en varios hoteles de lujo. Un cliché de infidelidad barata. Pero la siguiente carpeta era mucho más interesante. Se titulaba «Urgente, no abrir». Por supuesto, fue la primera que abrí. Dentro había un escaneo de la escritura de propiedad de nuestra casa, pero con un sello extraño. «Ha hipotecado la escritura de la casa con unos prestamistas ilegales, señora», explicó Laura con calma. «Su firma está falsificada. Fíjese en la página 3. Amplié la imagen. Mi firma, elegante y compleja, había sido imitada con bastante pericia, pero seguía siendo una falsificación. La fecha era de apenas una semana atrás. ¿Para qué necesitaba el dinero? ¿Para Valeria?», pregunté. «No solo eso», respondió Laura. Pulsó un botón en la tableta, reproduciendo una grabación de audio. Era una conversación de Javier con alguien por teléfono, captada por el micrófono que Laura había instalado bajo la mesa del comedor. La voz de Javier temblaba de miedo. «Por favor, deme una semana más. Le juro que pagaré. No venga a mi oficina. No le haga daño a Valeria. Venderé la casa. Mi mujer es tonta. No se dará cuenta de que la escritura ya no está». La voz al otro lado era grave y amenazante. «Tienes una deuda de juego online de 3 millones de euros, Javier. Los intereses no paran de crecer. Si la semana que viene no pagas, enviaré a alguien a que te dé una lección». Me quedé en silencio. Juego online. Así que no estaba invirtiendo en bolsa como le había dicho a su madre. Era un adicto al juego que había perdido una fortuna. «Esta es el arma», murmuré. «No solo es un adicto al juego, es un cobarde acorralado». Laura asintió. «Y hay algo más, señora. Por lo que he observado este último mes, el señor Javier tiene una fobia aguda, un miedo irracional». «¿A qué?» «Tiene pánico a parecer pobre», dijo Laura. «Cada vez que llega un extracto de la tarjeta de crédito, entra en pánico, suda frío, incluso le falta el aire. Una vez casi se desmaya en el baño solo porque no tenía saldo suficiente en el cajero para pagar un café en Starbucks. Ha construido una imagen falsa tan elaborada que él mismo se cree que es rico. Destruir esa imagen le dolerá más que la cárcel». Esbocé una sonrisa torcida. Esa información era más valiosa que el oro. Javier, el hombre que siempre me había menospreciado, vivía aterrorizado por la pobreza. Se había atrapado a sí mismo en su propia red de mentiras. No vendía la casa porque quisiera mudarse con Valeria, sino porque tenía una deuda que amenazaba su vida, y los 5 millones de euros de mi cuenta que ansiaba eran su billete de salvación. «Perfecto, Laura», dije. «Dejemos que crea que ha ganado. Dejemos que piense que ha conseguido el dinero. Usaremos su mayor miedo, el de ser pobre y humillado, como el escenario principal de su destrucción». Miré la pantalla de la tableta, observando el rostro de Javier riendo en una de las fotos con Valeria. «Has cavado tu propia tumba, Javier», susurré. «Y yo tendré el placer de empujarte dentro». Volviendo al presente, mi avión acababa de aterrizar de nuevo en Madrid. No me fui de viaje de negocios. Mi partida de esa mañana fue solo una coartada para que Javier se sintiera seguro para ejecutar su plan. Ahora, el juego comenzaba. Estaba sentada en el asiento trasero de un Mercedes clase quinto, negro de mi empresa. A mi lado, Rafael, mi leal abogado, tecleaba a toda velocidad en su portátil. «¿Última hora?», le pregunté, quitándome las gafas de sol. «Tal como predijo, señora», respondió Rafael sin apartar la vista de la pantalla. Javier transfirió los 5 millones a la cuenta de Valeria hace 10 minutos. Cree que el dinero está a salvo, pero siguiendo sus instrucciones, ya hemos informado de esa transacción como actividad sospechosa al C-Black. En menos de 24 horas, la cuenta de Valeria será congelada. No podrá sacar ni un euro. ¿Bien? ¿Y la casa?, Rafael sonrió con astucia. «La escritura de compraventa es legal».
Javier ha vendido el chalet a Inmobiliaria Vesta. El dinero de la compra, procedente de nuestra empresa, ya ha ingresado en otra cuenta de Javier. Una cuenta que ya estaba controlada por los prestamistas, porque Javier les dio acceso como garantía. Solté una pequeña risa. Así que el dinero de la venta de la casa fue directamente absorbido para pagar su deuda de juego. Exactamente. El saldo actual de Javier es de 0 euros. No tiene ni un céntimo de la venta de la casa, y los 5 millones en la cuenta de Valeria también están congelados. Están completamente arruinados para la fiesta de mañana. ¿Y los preparativos en el lugar de la boda? Hemos contactado con todos los proveedores, continuó Rafael. El catering, la decoración, el salón de eventos, todo fue reservado a nombre de Javier. Pero los pagos se hicieron con tarjetas de crédito de Javier cuyo límite ya estaba agotado por el juego. Nos hemos asegurado de que el hotel exija el pago final en efectivo justo en mitad del evento. Si no paga, apagarán las luces. Asentí con satisfacción. Mi plan se desarrollaba como una orquesta perfectamente afinada. Javier quería presumir de lujo en su boda con Valeria. Quería demostrarme a mí y al mundo que era un triunfador. Mañana le daría un escenario, pero no sería un escenario de honor, sino un patíbulo. Cogí mi móvil y miré la foto de la invitación de boda digital que Valeria había difundido en sus redes sociales. La boda de Javier y Valeria. Un cuento de hadas. Un cuento de hadas, me burlé. El cuento de Cenicienta también termina a las 12 de la noche, cuando el hechizo se rompe. Pero para vosotros, el hechizo se romperá incluso antes de que empiece la fiesta. ¿Laura está lista en el lugar?, pregunté. Laura ya se ha infiltrado como coordinadora adicional de la organización de bodas, respondió Rafael. Tendrá el control del sistema de sonido y del proyector. El archivo de la presentación sorpresa de usted ya está listo para ser proyectado. Perfecto. Mi coche avanzaba por el denso tráfico de Madrid. Miraba los altos edificios a través de la ventanilla. La mayoría eran proyectos financiados por mi empresa. Durante todo este tiempo, había vivido en la sombra, permitiendo que Javier se sintiera como el rey de su castillo de arena. Mañana, saldría de esa sombra. Ya no era la esposa débil, era la consejera delegada que iba a reclamar lo que era suyo. Rafael. Le llamé en voz baja. Sí, señora. Asegúrate de que mi invitación VIP esté lista. Quiero sentarme en primera fila. Quiero ver la expresión de su cara cuando su mundo se derrumbe. Por supuesto, señora. El mejor asiento ya está reservado para la invitada de honor. Sonreí. Mañana sería un día largo, y estaba impaciente por empezarlo. Esa noche, el gran salón de un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid estaba bañado por la luz de las lámparas de cristal. El aroma de los lirios frescos y los perfumes caros llenaba el aire, mezclado con la arrogancia que emanaban los anfitriones. Entré por una puerta lateral discreta, vistiendo un elegante pero sobrio vestido negro largo, complementado con una pamela ancha que ocultaba parcialmente mi rostro. En mi mano, un bolso de mano contenía el móvil conectado directamente con los equipos de Rafael y Laura. Desde un rincón oscuro de la sala, observé el escenario nupcial, decorado como un palacio de cuento de hadas. El dorado y el granate dominaban la paleta de colores que Javier había elegido para exhibir su nueva riqueza. Allí, Javier se erguía orgulloso con un traje gris brillante que sabía que costaba miles de euros. Pagado, por supuesto, con una de mis tarjetas de crédito adicionales que no había tenido tiempo de bloquear el mes pasado. A su lado, Valeria sonreía de oreja a oreja, mostrando sus dientes blanqueados, enfundada en un vestido de novia con una larga cola cubierta de cristales de Swarovski. Parecían el rey y la reina del mundo, saludando a los invitados, la mayoría de los cuales eran falsos socios de negocios de Javier y amigas materialistas de Valeria. Vi a Pilar, mi ex-suegra, paseándose entre las mesas del buffet VIP. Su voz era fuerte, deliberadamente alta para que todos la oyeran. Pues sí, querida. Mi hijo Javier es un fuera de serie. Ahora es el director general. Mira esta fiesta, todo pagado al contado. No como su exmujer, esa Carmen. Uf. Esa mujer era un auténtico gafe. Desde que Javier se divorció de ella, la fortuna de mi hijo fluye a raudales. Ya lo decían los abuelos. Deshacerse de una mujer inútil es la clave del éxito de un marido. Me ardían los oídos, pero mi corazón estaba helado. Observé cómo los invitados asentían con admiración, engañados por la farsa de esa familia. No sabían que la deliciosa comida que estaban disfrutando, la magnífica decoración que admiraban, e incluso el alquiler del salón, aún no estaban pagados. Javier, en su arrogancia, había elegido un plan de pago en el día del evento para aparentar solvencia, convencido de que podría pagarlo todo con el dinero robado de mi cuenta. Exactamente a las 10 de la noche, cuando el momento cumbre del evento estaba a punto de comenzar, Javier cogió el micrófono. «Buenas noches a todos», dijo con plena confianza.
Gracias por venir a celebrar nuestra felicidad. Esta noche es la prueba de que el amor verdadero y el trabajo duro siempre triunfan. Yo, Javier, prometo hacer feliz a mi esposa Valeria, con todo el lujo que se merece. Un estruendo de aplausos resonó. Valeria, ruborizada, apoyó la cabeza en el hombro de Javier. Y ahora, continuó Javier, veamos un vídeo de nuestra historia de amor en la pantalla principal. Esa era la señal. Pulsé un botón en mi móvil. La señal llegó a Laura, que estaba infiltrada en la sala de control. La gigantesca pantalla LED detrás de los novios se iluminó, pero no aparecieron fotos románticas de su preboda en París o Bali. La pantalla parpadeó y mostró el logotipo de un conocido canal de noticias económicas, con el titular Noticia de última hora. La música de orquesta se detuvo abruptamente. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. En la pantalla, el rostro de un presentador de noticias apareció junto a un gran titular en rojo. Escándalo corporativo. Gerente que se hacía pasar por director, investigado por malversación de fondos y falsificación de activos. La cara de Javier apareció en la pantalla. Una foto robada mientras hacía negocios con un prestamista en un bar cutre. Los murmullos comenzaron a sonar como un enjambre de abejas furiosas. Los invitados se miraban unos a otros, señalando la pantalla y luego a Javier, cuyo rostro se había vuelto pálido como el papel. ¿Qué demonios es esto?, gritó Javier aterrorizado, mirando al técnico de sonido. «Apagad eso. ¿Quién está bromeando? Apagad la pantalla». Pero la pantalla no se apagó. En su lugar mostró un extracto bancario. Se veía claramente el saldo de las cuentas de Javier en varios bancos importantes. 0 euros, 15 euros, saldo negativo. Debajo, un texto indicaba: Estado. Congelado por las autoridades financieras. Sospecha de blanqueo de capitales y estafa. Eso es mentira, chilló Valeria, con una voz aguda. Mi marido es rico. Acaba de vender una casa por 5 millones esta mañana. Justo en ese momento, como si estuviera planeado, las luces principales del salón parpadearon y se apagaron parcialmente, dejando una iluminación sombría y lúgubre. Por la puerta principal, el gerente del hotel, flanqueado por 3 guardias de seguridad corpulentos, caminó a paso rápido a través de la multitud hacia el escenario. El rostro del gerente era extremadamente serio. «Señor Javier», dijo el gerente con voz firme, sin micrófono, pero lo suficientemente alta como para que la mitad de la sala, ahora en silencio, lo oyera. Javier temblaba. Gotas de sudor frío del tamaño de garbanzos comenzaron a correr por sus sienes. «¿Qué pasa? ¿Por qué han apagado las luces? Voy a demandar a este hotel». «Es a usted a quien vamos a demandar nosotros», replicó el gerente con frialdad, mostrándole un datáfono y un fajo de facturas. «Acabamos de intentar cobrar el pago final del catering y el alquiler del salón. Un total de 80.000 euros, de las 3 tarjetas de crédito que nos proporcionó. Todas han sido denegadas. El motivo: saldo insuficiente y activos congelados». «Imposible», negó Javier. Sus manos temblorosas buscaron en el bolsillo de su traje su cara cartera de cuero. «Pruebe otra vez con esta. Es una tarjeta platino». Un empleado del hotel pasó la tarjeta frente a los ojos de Javier. El datáfono emitió un pitido largo y doloroso. El recibo salió con la palabra «denegada». «Pruebe con esta». «¡Con esta!». Javier sacó otra tarjeta, y luego otra, hasta que las tarjetas quedaron esparcidas por el suelo del escenario. Una por una fueron probadas, una por una fueron rechazadas. «Señor Javier», dijo el gerente, con la voz cada vez más alta e impaciente, «tiene 10 minutos para liquidar el pago en efectivo o por transferencia inmediata. Si no, detendremos este evento, confiscaremos toda la decoración y llamaremos a la policía por un delito de estafa. Ya hemos dado instrucciones al catering para que deje de servir comida ahora mismo». Vi cómo los camareros que llevaban platos de solomillo y bogavante daban media vuelta y regresaban a la cocina. Los invitados comenzaron a levantarse, sus rostros una mezcla de confusión y asco. Javier retrocedió un paso, sin aliento. Su mayor fobia se estaba haciendo realidad ante sus ojos. No le temía a los fantasmas ni a la sangre, pero le aterrorizaba parecer pobre. Había construido su imagen de hombre de éxito durante años, engañando a todos. Y ahora, esa máscara se resquebrajaba frente a cientos de pares de ojos. Sus piernas flaquearon. Se agarró al brazo de Valeria para no caerse, pero ella lo apartó bruscamente. «Javier, ¿qué significa esto?», gritó Valeria, sin preocuparse ya por su imagen elegante. «¿Dónde está el dinero? Dijiste que habías sacado el dinero de la cuenta de tu vieja esposa. Págales. No me dejes en ridículo. Te lo transferí a ti, Valeria. Revisa tu cuenta». «Paga con tu cuenta primero», suplicó Javier con la voz quebrada como un niño al que han pillado robando. Valeria abrió su móvil a toda prisa. Sus dedos,
con uñas de un rojo brillante, se movían frenéticamente por la pantalla. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del pánico en cuestión de segundos. «Javier», susurró Valeria, horrorizada. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en la pantalla del móvil. Mi cuenta está bloqueada. Hay una notificación del banco. Fondos retenidos por indicios de delito de blanqueo de capitales. Nosotros no tenemos ni un céntimo». Javier se desplomó de rodillas en el escenario. Su mundo se había venido abajo. Miró a su alrededor con la vista perdida. Los invitados empezaron a burlarse. Pilar, que antes presumía sin parar, ahora estaba de pie, rígida, junto a la mesa del buffet, llevándose la mano al pecho como si sufriera un infarto. Su boca estaba abierta, incrédula. Había llegado el momento. El caos mental ya estaba creado. Estaban psicológicamente destrozados. Ahora era el momento de destruirlos con los hechos. Hice una seña a un técnico de luces al que Rafael había sobornado. Un potente foco de luz se encendió de repente. No apuntaba al patético escenario, sino directamente hacia donde yo estaba, en un rincón de la sala. Me quité la pamela, dejando caer mi melena. Me quité las gafas de sol y miré directamente al escenario. El sonido de mis tacones al golpear el suelo de mármol resonó claramente en medio del silencio mientras comenzaba a caminar a través de la multitud. Los invitados se apartaron instintivamente, abriéndome paso como si fuera una reina dividiendo las aguas. «Carmen», siseó Pilar cuando pasé a su lado. Parecía haber visto un fantasma. No me giré. Mis ojos estaban fijos en Javier, que seguía arrodillado en el escenario. Rafael y Laura aparecieron detrás del escenario, flanqueándome. Laura ya no llevaba su raído uniforme de asistenta. Vestía un traje de chaqueta formal y sostenía una gruesa pila de documentos. Subí con elegancia los escalones del escenario, erguida frente a un Javier arrodillado y una Valeria temblorosa. «¿Qué haces aquí, vieja amargada y pobretona?», gritó Javier, intentando levantarse con los restos de su orgullo destrozado. «¿Has venido a reírte de mí? Lárgate, esta es mi fiesta». «¿Fiesta?», pregunté con calma. Mi voz, amplificada por un micrófono de solapa en mi vestido, resonó por toda la sala. «¿Qué fiesta, Javier? ¿Esta que aún no has pagado o la fiesta de despedida de tu carrera y tu libertad?» Extendí la mano. Laura, con diligencia, me entregó un documento con una carpeta azul. «Dijiste por teléfono que habías vendido nuestra casa, ¿verdad? Que la vendiste al contado a un idiota que no revisó la escritura». Le arrojé el documento al pecho a Javier. Los papeles se esparcieron. «Lee, mi querido exmarido. ¿Quién figura como comprador?» Javier recogió la escritura de compraventa con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las líneas y luego se abrieron de par en par. Inmobiliaria Vesta», balbuceó Javier. «Correcto», respondí con una dulce sonrisa. «¿Y sabes quién es la accionista mayoritaria de Inmobiliaria Vesta?» Hice una seña a Laura. Ella dio un paso al frente y dijo en voz alta: «La única propietaria de Inmobiliaria Vesta, así como del holding donde el señor Javier trabaja como gerente, es la señora Carmen». El murmullo de Laura golpeó la sala como un trueno. «¿Qué?», Javier se tambaleó hacia atrás. «Imposible. Tú eres solo un ama de casa. Eres una mujer tonta que vive de mi sueldo». «Corrección», le interrumpí bruscamente. «Tú eres el que ha vivido de mi dinero, Javier. El coche que conduces, el Rolex de tu muñeca, ese traje caro, incluso tu sueldo mensual, todo proviene de mi empresa. Yo soy la que te ha permitido sentirte importante todo este tiempo. Yo soy la que ha cubierto tu incompetencia. Pero hoy he decidido dejar de fingir». Javier negaba con la cabeza, incapaz de aceptar la realidad. «Mentira. Esto es un montaje. Y en cuanto a los 5 millones», continué, ignorando sus negativas. Cogí otro documento de manos de Rafael. «¿Creías que eras muy listo sacando ese dinero a primera hora? ¿No te das cuenta, Javier? No eran los ahorros de la casa. Eran fondos operativos de la empresa que dejé a propósito en esa cuenta como cebo. Al transferirlos a la cuenta de Valeria, legalmente has cometido malversación de fondos empresariales y blanqueo de capitales». Señalé a Valeria, que ahora lloraba a gritos. «Enhorabuena, Valeria. Como el dinero entró en tu cuenta, ahora eres oficialmente cómplice y cooperadora necesaria en un delito corporativo. La pena máxima es de 20 años de cárcel». Valeria chilló histéricamente. «Yo no sabía nada. Fue Javier quien hizo la transferencia. Javier me dijo que era rico. Soy una víctima». Empujó a Javier con tanta fuerza que él volvió a caer. «Estafador. Dijiste que eras director. Dijiste que lo tenías todo. Resulta que eres un simple ladrón». «Cállate», le gritó Javier a Valeria. Luego se arrastró hacia mis pies, intentando agarrar el bajo de mi vestido. Su rostro, antes arrogante,
Ahora estaba cubierto de lágrimas y mocos. Carmen, cariño, perdóname. Fue un error. Todo es culpa de esa mujer. Ella me sedujo. Por favor, no hagas esto. Todavía somos marido y mujer, ¿no? Tú me quieres, ¿verdad? Retira la denuncia, cariño. Dejaré a Valeria ahora mismo. Volvamos a casa, ¿sí? Lo miré con un asco indescriptible. La escena era patética. El hombre que esa misma mañana me había llamado vieja infeliz ahora suplicaba a mis pies como un perro asustado. Le di una suave patada en la mano para que no tocara mi vestido. ¿Volver a casa? Pregunté con ironía. ¿A qué casa? Esa casa ahora es propiedad de Inmobiliaria Vesta. Y tú, Javier, ya no eres nadie. Estás despedido de la empresa con efecto inmediato. Se te retiran todos los beneficios. Me giré hacia los invitados, que seguían paralizados. Señoras y señores, dije en voz alta. Disculpen las molestias. Esta fiesta se cancela porque el anfitrión no puede pagarla. Por favor, váyanse a casa, a menos que... Señalé la entrada, donde las sirenas de los coches de policía comenzaban a oírse en el vestíbulo del hotel. A menos que sus nombres figuren en esta orden de detención. Las puertas del salón se abrieron de par en par. Un grupo de policías uniformados entró a paso firme, liderados por un inspector. Detrás de ellos, aparecieron dos hombres de aspecto intimidante con tatuajes en los brazos. Los cobradores de deudas que buscaban a Javier por el asunto de la doble hipoteca. Javier Martínez, exclamó el inspector de policía, sacando unas esposas. Queda detenido por presunta falsificación de documento público, malversación de fondos empresariales y estafa. Javier gritó y forcejeó mientras los policías le retorcían los brazos a la espalda. No, por favor, Carmen, ayúdame. Mamá, ayuda a Javi. Miré a Pilar. La anciana no podía ayudar. Se había desmayado en su silla, rodeada de sus amigas que ahora la miraban con desprecio. Y una cosa más. Le susurré a Javier mientras los policías lo arrastraban a mi lado. Acerqué mi rostro a su oído. Esta vieja infeliz acaba de ganarlo todo. La policía se llevó a Javier y a Valeria fuera de la sala. Valeria no dejaba de gritar, culpando a Javier, mientras que Javier lloraba llamándome. Las cámaras de los móviles de los invitados no dejaban de grabar aquel momento humillante. Los destellos de los flashes fueron el broche final de la boda más trágica en la historia del hotel. Me quedé de pie, firme, en aquel escenario vacío, respirando hondo. El aire ya no se sentía denso. El olor a hipocresía había desaparecido, reemplazado por el dulce y fresco aroma de la victoria. El tiempo pareció detenerse en el gran salón del hotel. Esos segundos después de que la pantalla LED gigante mostrara el saldo de 0 euros y el estado de congelación de las cuentas de Javier, se sintieron como un siglo de tortura. El silencio que inundó la sala era tan denso, tan pesado, que podía oír el sutil zumbido del aire acondicionado y la respiración de pánico de Javier, que sonaba como si se estuviera ahogando. Cientos de pares de ojos que antes miraban con admiración ahora juzgaban. Yo permanecía allí, en el extremo oscuro del escenario, presenciando cómo un falso imperio se derrumbaba con un solo soplo. No era solo vergüenza, era una masacre pública de su ego. Javier seguía paralizado. Su rostro, antes radiante de la arrogancia de un rey por un día, era ahora una máscara mortuoria. Su piel se había vuelto tan pálida que sus labios parecían transparentes, como si el miedo le hubiera succionado toda la sangre. Miraba la pantalla, luego a mí, y de nuevo a la pantalla, negando con la cabeza una y otra vez, como si ese movimiento pudiera borrar la amarga realidad que se mostraba. «No, no puede ser», susurró con la voz rota, ronca y patética. «Es un error del sistema. Esto es cosa tuya, ¿verdad? Carmen, contéstame. ¿Has hackeado el banco?» Su grito resonó en la sala silenciosa, pero nadie respondió. En cambio, los susurros comenzaron a crecer. Primero, suaves como una brisa, luego más fuertes, más afilados. «Es verdad, su saldo es 0. Así que todo este tiempo mintió sobre su puesto. Mirad, ahí pone blanqueo de capitales. ¿Y si hemos comido con dinero sucio esta noche? Pobre Valeria, creía que se casaba con un magnate y resulta que es un estafador». Esos comentarios eran como miles de agujas clavándose en la piel de Javier. Retrocedió un paso, sus piernas temblaron y chocó contra una mesa decorativa llena de rosas importadas. El jarrón de cristal se hizo añicos. ¡Crash! El sonido del cristal roto desató el pánico en Valeria. Valeria, que hasta entonces había permanecido rígida como una figura de cera derritiéndose, reaccionó de repente. Miró a Javier con horror. El vestido de novia que tanto había presumido, que costaba una fortuna y aún no estaba pagado, ahora se sentía como un sudario. Javier, la voz de Valeria temblaba. Las lágrimas comenzaron a arruinar su espeso maquillaje. «Explícame qué significa lo que pone en la pantalla.
¿Y lo que dijo el gerente del hotel? Tus tarjetas denegadas. Tus cuentas vacías. Dijiste que teníamos 5 millones en efectivo hoy. Javier se volvió hacia Valeria, buscando desesperadamente un salvavidas. Cariño, escúchame. Es solo un problema técnico. Carmen debe de haberme bloqueado el acceso temporalmente. El dinero está ahí. Está en tu cuenta, ¿no? Vuelve a mirar. Míralo ahora. Valeria, presa del pánico, buscó su móvil, que llevaba escondido en el corsé. Sus dedos temblorosos aporrearon la pantalla. Abrió la aplicación del banco. Su rostro se iluminó con la luz del móvil, y en segundos, su expresión de confusión se convirtió en un grito histérico y desgarrador. «Congelada», chilló Valeria, con una voz tan aguda que algunos invitados se taparon los oídos. Arrojó el móvil al suelo, rompiéndolo. «¿Por qué mi cuenta también está congelada? Javier, ¿qué has hecho? Ahí también estaban mis ahorros. ¿Por qué hay una notificación de delito?» Javier intentó agarrar a Valeria por los hombros, pero ella lo apartó con violencia. Sus largas uñas arañaron el brazo de Javier. «No me toques, estafador. Dijiste que eras director, que eras rico. Dejé a mi familia, dejé a mis amigos por ti, porque pensé que eras mi futuro asegurado. Resulta que eres basura». «Valeria, por favor, no hagas esto delante de todos», suplicó Javier. El sudor frío empapaba su pelo perfectamente peinado. «Podemos hablarlo en casa». Di un paso al frente. El sonido de mis tacones resonó en el escenario de madera. El ritmo era tranquilo pero intimidante. El foco de luz me siguió, convirtiéndome en el centro de atención de la sala. ¿Casa?», le interrumpí con un tono helado que calaba hasta los huesos. «¿A qué casa te refieres, Javier? ¿A la que vendiste esta mañana para cubrir tus deudas de juego?» Javier se giró hacia mí con los ojos desorbitados. «Carmen, tú...» Alcé el documento con la carpeta azul que sostenía Laura. «Aclaremos los hechos delante de todos los presentes, para que no haya malentendidos». Encendí el micrófono que llevaba, asegurándome de que mi voz se oyera claramente hasta el último rincón de la sala. «Señoras y señores», comencé con voz firme. «El hombre que tienen ante ustedes, Javier Martínez, afirma ser el director general del consorcio Nexus. La realidad es que es solo un gerente senior con un rendimiento pésimo, que lleva 6 meses en la lista de advertencias de recursos humanos. Y la mujer a su lado, Valeria, su secretaria, conspiró con él para falsificar informes financieros de su departamento para financiar su estilo de vida hedonista». Se oyeron exclamaciones de sorpresa entre los compañeros de oficina de Javier presentes. Se miraron unos a otros, dándose cuenta de que las pequeñas rarezas que habían notado durante meses finalmente tenían sentido. «Pero la mayor mentira no es esa», continué, mirando fijamente a los ojos de Javier. «Esta mañana, Javier me llamó por teléfono. Me pidió el divorcio, insultándome y llamándome vieja inútil, y me dijo con orgullo que había vendido nuestra casa y vaciado mi cuenta de ahorros. Creyó que había ganado. Se creyó muy listo». Arrojé los documentos a los pies de Javier. Los papeles se esparcieron, mostrando el membrete oficial y las firmas. «Lee, Javier. Lee en voz alta quién te compró la casa». Javier recogió los papeles con manos temblorosas. Sus labios se movieron, leyendo línea por línea, y entonces su rostro se descompuso por completo. Inmobiliaria Vesta», balbuceó. «Sí, Inmobiliaria Vesta», afirmé. «La empresa matriz de la compañía donde trabajas. Una empresa cuyo 90% de las acciones me pertenecen a mí, Carmen». El silencio se rompió. Una onda de choque recorrió la sala. Se oyeron jadeos y suspiros de asombro. «¿Qué?», gritó Pilar desde la mesa VIP. Se puso de pie, agarrando el mantel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Mentira. Tú solo eres una huérfana que heredó un pequeño local. Es imposible que tengas una empresa». Me giré lentamente hacia mi ex-suegra. La mujer que siempre me había mirado con desprecio, como si fuera suciedad bajo sus zapatos. «Estimada señora Pilar», le dije con una sonrisa fina y mortal. «¿De dónde cree que sacó Javier para comprarse ese pajero? Con su sueldo de 3.000 euros al mes, la letra del coche era de 1.200. ¿Cree que con lo que quedaba era suficiente para vuestra vida de lujos, sus reuniones de sociedad y sus compras de ropa de marca? Fui yo quien pagó en secreto todas esas facturas. Fui yo quien inyectó fondos en la cuenta de Javier para que pareciera un triunfador a sus ojos. Fui yo quien protegió la dignidad de su hijo». Pilar se quedó boquiabierta, sus piernas flaquearon y volvió a sentarse. Su mirada estaba perdida. Y ahora volví a mirar a Javier, que seguía de rodillas. «Como vendiste la casa a mi empresa, legalmente ahora es un activo corporativo, y el dinero de la venta que entró en tu cuenta, como esa cuenta ya estaba controlada por los prestamistas a los que debías dinero por el juego, ese dinero desapareció en el mismo segundo en que llegó la transferencia. No tienes casa.
no tienes dinero. Y como has usado dinero de la empresa, mi dinero, para financiar esta fiesta y transferírselo a Valeria, oficialmente eres un ladrón. ¿Deudas de juego?, repitió Valeria con los ojos saltones. ¿Has estado jugando, cariño? Dijiste que eran inversiones en criptomonedas. Perdió 3 millones en una web de apuestas, Valeria, respondí por Javier, que se había quedado mudo. Por eso vendió la casa a toda prisa, no para casarse contigo, sino para que unos matones no le partieran la cabeza. Justo en ese momento, como si el universo apoyara mi drama, la puerta del salón se abrió de golpe. No era la policía, sino la primera y más brutal ola de karma, los cobradores de deudas. 4 hombres corpulentos, de piel oscura y con tatuajes hasta el cuello, entraron a grandes zancadas. No les importaba la decoración de lujo ni los invitados de traje. El aura de violencia que traían consigo hizo que el aire de la sala se volviera irrespirable. «Javier», gritó uno de ellos, su voz retumbando como un trueno. «Sal de ahí, cabrón. ¿Creías que podías escapar?» Los invitados gritaron de miedo y se apartaron, creando un pasillo vacío que conducía directamente al escenario. Javier se encogió. Se arrastró hacia atrás, escondiéndose detrás del vestido de Valeria. «Valeria, ayúdame, me van a matar». Valeria apartó a Javier de una patada. «A mí no me metas en esto. No los conozco de nada». El líder de los cobradores saltó al escenario de un solo movimiento. Agarró a Javier por el cuello de su traje caro y lo levantó como si fuera un muñeco de trapo. «Perdón, jefe, perdón. Ya he pagado». «La casa ya está vendida», balbuceaba Javier, con la cara cubierta de lágrimas y mocos. «El dinero no le ha llegado completo a mi jefe. Los intereses han subido». «¡Idiota!», gritó el hombre, y le dio una bofetada a Javier tan fuerte que el sonido resonó en toda la sala. «¿Y tú?», el hombre señaló a Pilar. «Eres la madre de Javier, ¿no? Te oí fuera presumiendo de lo rico que era tu hijo. Ven aquí». Otros 2 cobradores se acercaron a Pilar. La anciana gritó histéricamente mientras le arrancaban las joyas que llevaba puestas. «No, este es mi collar favorito. Es oro de verdad», gritaba Pilar retorciéndose como un gusano. «Paga las deudas de tu hijo», le espetó uno de los hombres, arrancándole el collar. Las cuentas de oro se esparcieron por el suelo. Le quitaron las pulseras una a una, dejándole marcas rojas en la piel arrugada. «¡Policía, ayuda!». «¡Ladrones!», gritaba Pilar, y su plegaria fue escuchada, pero no para salvarla. Las sirenas de la policía sonaron en el vestíbulo del hotel. Un grupo de agentes uniformados entró con las armas desenfundadas. No venían a por los cobradores, sino a por el objetivo principal. «Javier Martínez», dijo un inspector con firmeza, leyendo la orden de detención. «Queda detenido por un presunto delito de malversación de fondos por valor de 5 millones de euros, falsificación de documento público y estafa continuada». El cobrador arrojó a Javier al suelo, a los pies de la policía. Inmediatamente, le esposaron las manos a la espalda. El clic metálico de las esposas fue música para mis oídos. «¿Y usted, Valeria García?», continuó el policía, señalando a Valeria, que intentaba huir por una puerta trasera del escenario. 2 agentes femeninas la interceptaron rápidamente. «Queda detenida como presunta autora de un delito de blanqueo de capitales y cooperación necesaria». «Yo no he hecho nada. No sabía que el dinero era robado», gritaba Valeria. Su voluminoso vestido de novia le impedía moverse, haciéndola parecer ridícula mientras la arrastraban. La tiara de su cabeza cayó y rodó por el suelo. El caos llegó a su punto álgido. Los invitados ya no se quedaron quietos. Sacaron sus móviles, grabando sin disimulo, retransmitiendo en directo en las redes sociales. Podía ver los comentarios mordaces apareciendo en sus pantallas. La reputación de Javier y Valeria estaba destruida. No solo en esa sala, sino en todo el país. Bajé del escenario y me acerqué a Javier mientras la policía se lo llevaba. Me miró con los ojos hinchados y rojos. «Carmen», me llamó con desesperación. «Perdóname. Por favor, retira la denuncia. Soy tu marido. Recuerda nuestros buenos momentos». Me detuve y me incliné para mirarle a la cara. Le miré profundamente, buscando algún resto de amor que pudiera quedar. Pero no había nada. Solo lástima por aquel ser patético. «¿Buenos momentos?», pregunté en voz baja. «¿Te refieres a cuando me mentías? ¿A cuando te acostabas con tu secretaria mientras yo estaba enferma en casa? ¿O a cuando tú y tu madre me insultabais a diario?» Me erguí y me ajusté la chaqueta. «Ya no eres mi marido, Javier. Eres una mala inversión que ya he liquidado. Disfruta de tu luna de miel en una celda de aislamiento». La policía se lo llevó. Javier lloraba y gritaba como un bebé llamando a su madre. Mientras tanto, Pilar, despojada de sus joyas, solo podía llorar en el suelo, evitada por todos como si fuera una apestada. Sus amigas de sociedad,
que antes la elogiaban, ahora susurraban con asco. Con razón se hizo rico de repente, resulta que su hijo es un ladrón. Me quedé en medio del salón, ahora destrozado. La comida de lujo se enfriaba en las mesas. Las flores se marchitaban. Pero para mí, el aire se sentía increíblemente fresco. La pesada carga que había oprimido mi pecho durante 3 años se había desvanecido por completo. Rafael se acercó y me susurró algo. Señora, el coche está listo. Hay periodistas esperando en el vestíbulo principal, pero podemos salir por el acceso VIP del sótano. No, Rafael, respondí con una sonrisa. Saldremos por la puerta principal. No tengo motivos para esconderme. Dejemos que el mundo vea el rostro de la ganadora. Epílogo 6 meses después. Parte primero. La reina y la prisión del pasado. 6 meses. 180 días. 4.320 horas. Ese es el tiempo que ha pasado desde la noche en que derrumbé el cielo de cartón que Javier y su madre habían construido. El tiempo, que antes se arrastraba como un caracol sobre una cuchilla cuando yo era la esposa oprimida, ahora corría a un ritmo placentero. El tiempo ya no era un enemigo que me perseguía con facturas e insultos. Ahora era un amigo que me daba espacio para respirar. Esta mañana, Madrid me saludó de una manera diferente. La luz del sol de las 6 de la mañana se filtraba a través de las paredes de cristal de mi dormitorio principal. Ya no era una luz cegadora o caliente, sino cálida y suave, como si celebrara mi libertad. Me estiré lentamente en la enorme cama, envuelta en sábanas de seda de la mejor calidad. La frialdad de la tela contra mi piel era una sensación de lujo real, un lujo que siempre pude permitirme, pero que reprimí para proteger el frágil ego de un marido que no lo merecía. Cerré los ojos por un momento, disfrutando del silencio. Antes, en mi antigua casa, la que ahora está reducida a escombros, las mañanas eran un pequeño infierno. A las 5 de la mañana, tenía que levantarme con el sonido de las cacerolas que Pilar golpeaba en la cocina. Sus gritos agudos, acusándome de perezosa, aunque me hubiera acostado a las 2 de la madrugada terminando informes de la empresa en secreto. Luego venían las quejas de Javier buscando sus calcetines, que estaban justo delante de sus narices. El olor a comida quemada, a tabaco y a humedad eran mis aromas matutinos durante 3 años. Pero esta mañana, silencio. Solo el suave zumbido del purificador de aire y el lejano sonido de jazz instrumental de los altavoces del techo. El aroma era una mezcla de lavanda y sándalo de un difusor caro. Me levanté y pisé el frío suelo de mármol. Caminé hacia el balcón, abrí la puerta corredera y dejé que la brisa de la planta 45 me acariciara el rostro. Desde esta altura, el tráfico de Madrid parecía un torrente sanguíneo obstruido. Pero el ruido de los claxones no llegaba hasta aquí. Aquí, en mi nuevo mundo, todo era sereno, controlado y majestuoso. Una empleada con un impecable uniforme llamó suavemente a mi puerta. «Buenos días, señora Carmen. El desayuno está listo. Earl Grey y cruasanes de mantequilla, como pidió». «Gracias», le respondí sin girarme, aún contemplando el horizonte. «Saldré en 10 minutos». «¿Qué diferencia? Antes, mi propia suegra me trataba como a una sirvienta. Ahora, tenía personal profesional que me servía con respeto. No por miedo, sino porque les pagaba un sueldo digno y los trataba como seres humanos. Qué irónico. Pilar siempre decía que los sirvientes debían conocer su lugar, cuando era ella la que nunca supo que estaba de prestado en la casa de su nuera. 1 hora después, entré en el vestíbulo de mi rascacielos, la Torre Nexus. El eco de mis tacones de aguja de Louis Vuitton resonaba en el granito, creando un ritmo de autoridad que hacía que los empleados que se cruzaban conmigo asintieran con respeto. «Buenos días, señora Carmen». «Buenos días, señora», respondí con una sonrisa leve pero firme. No la sonrisa amable de una mujer débil, sino la de una líder que sabe a dónde va. Ya no era Carmen, el ama de casa que agachaba la cabeza. Era Carmen, la consejera delegada de un holding que dominaba los sectores inmobiliario y logístico. El ascensor privado me llevó a la última planta en segundos. Las puertas se abrieron directamente a mi recepción personal, donde Laura me esperaba. La apariencia de Laura había cambiado por completo. Hace 6 meses, se disfrazaba de asistenta, con el pelo grasiento y la espalda encorvada. Ahora, Laura se erguía con un traje de Armani azul marino. Su corte de pelo bob enmarcaba su rostro inteligente. Era mi directora de operaciones, mi mano derecha. La transformación de Laura era un símbolo de nuestra victoria. «Buenos días, reina», me saludó Laura, en tono de broma pero con respeto. Era la única persona que podía llamarme así en privado. «Buenos días, general», respondí. «¿Cuál es la agenda de hoy?» Laura me acompañó a mi espacioso despacho. Dejó una tableta en mi escritorio mientras leía el programa. Reunión de evaluación trimestral a las 10.
Almuerzo de negocios con la delegación de inversores japoneses a la 1. Y esta tarde, sesión de fotos para la portada de Forbes España. Bien, dije, sentándome en mi sillón de dirección. ¿Y qué hay del proyecto basura? ¿Ha llegado el informe mensual? El rostro de Laura se puso serio. Un destello de sádica satisfacción brilló en sus ojos. Era nuestro ritual mensual. Leer el informe sobre el destino de los traidores. Lo hacía como un recordatorio, una validación de que mi decisión de hace 6 meses fue la correcta. Un entretenimiento en medio del estrés de dirigir un negocio multimillonario. El informe está completo, señora. Nuestro detective privado y nuestro contacto en la cárcel de Soto del Real acaban de enviar la actualización. Y sinceramente, es peor que el mes pasado. Laura me entregó una gruesa carpeta negra. En la portada ponía: Sujeto J. Estado crítico. Abrí la carpeta lentamente, di un sorbo a mi té y comencé a leer. Objetivo 1. Javier Martínez. Ubicación: Centro Penitenciario Madrid Bo, Soto del Real. Módulo de presos comunes. Condena: 4 años y 6 meses. Delitos: malversación, estafa, falsificación de documentos. La descripción era tan detallada que casi podía sentir el aire viciado de la celda. Javier, el hombre que antes adoraba su apariencia, que pasaba 1 hora frente al espejo arreglándose el pelo con gomina cara, ahora estaba destrozado. La foto reciente que adjuntaba el informe apenas me permitía reconocerlo. Tenía el pelo rapado de mala manera, con calvas por una infección de hongos. Su rostro, antes impecable gracias a los tratamientos que yo pagaba, ahora estaba lleno de acné y moratones. Parecía 10 años mayor. Leí el párrafo sobre su día a día. El sujeto Javier carece de medios económicos para pagar por protección dentro del módulo. Como resultado, ha sido asignado a una celda para 20 personas ocupada por 50. Duerme junto a la letrina, la posición más baja en la jerarquía carcelaria. Es frecuentemente víctima de acoso por parte de otros reclusos. Sus tareas diarias incluyen lavar la ropa interior de los líderes del módulo y masajearles los pies por la noche. La semana pasada, fue sorprendido robando las sobras de un compañero porque le habían quitado su ración. Como castigo, le dieron una paliza en las duchas y le rompieron 2 dientes frontales. Me detuve. 2 dientes rotos. Recordé la sonrisa arrogante de Javier cuando me dijo: Tú solo estás aquí de prestado, Carmen. Sin mí, no eres nada. Ahora, sin mí, ni siquiera podía conservar sus dientes. Laura, ¿sigue mencionando mi nombre? Laura asintió. Según el informante, todas las noches Javier delira o llora. Grita su nombre. A veces grita: Carmen, perdóname. Por favor, paga mi deuda. Pero lo más triste es durante las horas de visita. Nadie va a verle. Valeria no puede. Está en arresto domiciliario y ocupada con su nueva pobreza. Su madre, Pilar, no tiene dinero para el transporte a la prisión. Así que, cada vez que llaman a otro preso para una visita, Javier se sienta en un rincón de la celda, mirando la puerta de hierro con la esperanza de que usted aparezca para salvarlo. Cerré los ojos, imaginando la escena. El arrogante Javier era ahora el hombre más solitario del mundo. Me había desechado como basura. Y ahora se daba cuenta de que esa basura era su único escudo. Cerré la carpeta de Javier. Ya era suficiente. Cualquier atisbo de compasión se desvaneció al recordar su crueldad. Si yo estuviera en su lugar, ¿habría sentido él lástima por mí? No. Se habría reído en mi cara junto a Valeria. Que coseche lo que sembró. Pasemos al segundo objetivo, ordené. La amante que soñaba con ser Cenicienta. Laura sonrió de lado y cogió la segunda carpeta, de un rosa desvaído. Ah, Valeria. Su destino no es menos trágico, señora. Si Javier está destruido físicamente, Valeria lo está socialmente. Está viva, pero para la sociedad, está muerta. Parte segunda. La amante y el colapso de la ilusión. Dejé la carpeta de Javier. Mi corazón se sentía vacío, pero era un vacío de alivio. Javier estaba acabado. Laura empujó la segunda carpeta sobre la mesa. La carpeta de un rosa desvaído, como el futuro de la mujer cuyo nombre estaba en la portada. Valeria García, leí en voz baja. Su situación legal es de arresto domiciliario con obligación de presentarse en el juzgado, señora, explicó Laura, mostrando datos en su tableta. Su abogado, pagado con la venta de todos sus bolsos de marca falsos, convenció al juez de que fue manipulada por Javier. No está en una prisión física, pero... Laura reprodujo un vídeo. Está en una prisión mucho más cruel, la prisión social. Miré la pantalla. El vídeo, grabado en secreto, mostraba un pasillo oscuro con la pintura desconchada. Se oía reggaetón a todo volumen.
Una mujer llevaba una bandeja con botellas. Llevaba una minifalda demasiado ajustada y un top barato. Su rostro estaba cubierto de maquillaje mal aplicado, intentando ocultar sus ojeras. Era Valeria. La Valeria que hace 6 meses lucía un vestido de novia de miles de euros. Ahora parecía 10 años mayor. Trabaja en un karaoke de las afueras, en Vallecas, informó Laura. Ninguna empresa quiere contratarla. Su huella digital es un desastre. El vídeo de ella siendo arrastrada por la policía con el vestido de novia roto tiene más de 15 millones de visitas en TikTok. Ahora la llaman la amante fracasada. En el vídeo, un cliente borracho le tocó la cintura. Valeria lo apartó con asco, pero el hombre le tiró cerveza a la cara. Ella no se defendió. Solo se secó la cara y siguió trabajando. ¿Dónde estaba su arrogancia? ¿Y su familia? Pregunté. Esa es la peor parte, respondió Laura. Sus padres, en su pueblo, están avergonzados. Su padre la echó de casa cuando intentó volver. Ahora vive en una habitación de un piso compartido, de 2 x 3 metros, sin ventanas. Suspiré. El castigo social en este país es brutal. Valeria quería un atajo a la riqueza, y ahora pagaba el precio. Déjala ahí, decidí. No la molestes, pero asegúrate de que nunca se acerque a nuestros negocios. Su nombre está en la lista negra permanente. Quedaba una última carpeta, de un marrón desgastado. Mi corazón latió un poco más rápido. Este era el objetivo más personal. Pilar. Sus palabras todavía resonaban en mi cabeza. Parásita inútil. Pilar, susurré. ¿Cómo está la reina sin corona? Laura me miró con una mezcla de satisfacción y horror. Tiene que verlo usted misma, dijo, y me entregó una foto grande. El mundo se detuvo. La foto mostraba a una anciana sentada en una calle sucia, frente a un puesto de churros grasiento. Llevaba un vestido de flores raído. Su pelo, antes siempre cardado, ahora estaba blanco y enredado. Su rostro estaba lleno de arrugas que reflejaban sufrimiento. Pero lo más inquietante era su expresión. No estaba triste. Sonreía. Una sonrisa torcida y vacía. ¿Está loca?, pregunté. Sufrió un pequeño infarto cerebral hace 2 meses, explicó Laura. Le afectó al habla y le dejó la boca torcida. Pero su principal problema es mental. Delirio de grandeza. Se niega a aceptar que es pobre. Vive de prestado en la casa de un pariente lejano y vende churros para comer. Pero actúa como si estuviera haciendo obras de caridad. Laura reprodujo una grabación de audio. Se oía el ruido de la calle y la voz pastosa de Pilar. «Póngame 2 churros, abuela», decía un cliente. «Claro, cariño», respondía Pilar, con un tono afectado de alta sociedad. «En realidad vendo esto por pasar el rato. Mi hijo, el director, vendrá a recogerme pronto en su pajero nuevo. Ahora está en una reunión en Singapur. Es que me aburro en mi chalet». La grabación terminó. Cerré los ojos. Esta mujer, incluso en su ruina, se aferraba a sus mentiras. Estaba atrapada en un laberinto mental, esperando un rescate que nunca llegaría. «Basta», dije, dejando la foto boca abajo. «Cierra el caso, Laura. Dios ya se ha encargado de ellos. Por cierto, señora, sobre el terreno de su antigua casa, las excavadoras ya han comenzado a demoler la estructura principal. ¿Quiere ir a verlo antes de que lo nivelemos para construir el orfanato?». Dudé. ¿Para qué reabrir viejas heridas? Pero luego pensé que necesitaba verlo derrumbarse. Sería el cierre perfecto. «Prepara el coche», dije. «Quiero ver cómo se desmorona ese castillo de arena». 1 hora después, mi Mercedes clase Fint se dirigía a la urbanización de lujo donde solía vivir. Cada esquina me traía un recuerdo doloroso. «Ya hemos llegado, señora». El coche se detuvo. Allí estaba. La casa de 2 plantas que Javier tanto presumía, ahora era un esqueleto. Una excavadora golpeaba la pared del salón. ¡Crash! El polvo voló. Esa era la pared donde colgaba nuestra foto de boda. Bajé del coche, protegida del sol y el polvo por unas gafas de sol y el paraguas de Laura. «Destrúyelo todo», murmuré. «Que no quede ni un pilar». De repente, vi a una anciana con un sombrero de paja rebuscando entre los escombros. Recogía trozos de metal para venderlos. Mi corazón se detuvo. Era ella. «Pilar. Fuera de aquí, señora, es peligroso», le gritó un capataz. «Oiga, usted no sabe quién soy». «Esta es la casa de mi hijo», replicó Pilar. «Esta propiedad fue vendida. Váyase o llamo a seguridad». Pilar se dio la vuelta para irse, y entonces sus ojos se encontraron con los míos. El tiempo se congeló. Ella me vio, junto a mi coche de lujo, vestida con seda cara. Ella, con su vestido roto, y sosteniendo un saco de chatarra. Sus ojos se abrieron de par en par,
La niebla de su locura pareció disiparse por un instante. Carmen. Su voz apenas se oyó. Dio un paso vacilante. Carmen, soy yo, tu suegra. Tengo hambre. Javier aún no ha venido a buscarme. No me moví. No le respondí. La miré como a una extraña. La mujer que me había humillado y apoyado la infidelidad de su hijo. La compasión sería un insulto a mi lucha. Me giré hacia Laura. Vámonos. El polvo me da alergia. Entré de nuevo en el fresco interior del coche. Por la ventanilla tintada, vi a Pilar intentar perseguirnos, gritando antes de tropezar y caer al suelo. ¿Paramos, señora?, preguntó el conductor. Siga recto, ordené con voz plana. No mire atrás. Detrás solo hay fantasmas. El coche aceleró, dejando atrás una nube de polvo y a una anciana llorando sobre las ruinas de su palacio imaginario. Apoyé la cabeza y cerré los ojos. Una lágrima rodó por mi mejilla, no de tristeza, sino de despedida. Adiós, pasado. Adiós, Javier. Adiós, Pilar. Habéis encontrado vuestro papel en este drama. Y yo ya no soy una espectadora. Ahora soy la directora.